Buenas, hola. Hoy lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con la resina, cómo se prepara, qué es la resina, cuáles son los auxiliares. Así que bueno, no vamos a hacer nada manual, sino simplemente conocer los conceptos necesarios para poder trabajar con la resina poliéster específicamente. En sí tenemos muchos tipos de resinas, podemos hablar de epoxi, poliéster, vinilester, bifenólicas, acrílicas, al agua, etc. Lo que nosotros vamos a focalizar son lo que son las resinas poliéster, y dentro de lo que son las resinas poliéster les voy a nombrar 4 tipos distintos de resina poliéster, que no son los únicos 4 tipos, sino que son los comerciales, es decir, siempre van a conseguir estos materiales en cualquier comercio del ramo y resuelven cualquier necesidad que tengamos nosotros de material. Estas son cristal, náutica, carrocera y Shelco. La cristal es completamente translúcida, de muy baja viscosidad, y sirve específicamente para hacer todo lo que son joyería, billutería, llaveros. Al ser transparente permite inclusiones, cargas minerales, colores, y se utiliza básicamente encolada con moldes flexibles. Luego tenemos la resina náutica, que sirve para todo tipo de aplicación hídrica, ya sea objetos que contengan líquidos como objetos que vayan a estar sumergidos en líquidos. Una piscina necesita hacerse en náutica porque contiene agua, y una embarcación se hace en náutica porque va a estar sumergida en agua. Para todo lo demás, resina carrocera. La resina carrocera no es que no pueda estar en contacto con el agua, lo que no puede es estar en contactos prolongados con el agua. Así que bueno, podemos fabricar casi cualquier pieza con estos 3 tipos de resinas. Adicionalmente les voy a nombrar una que se llama Shelco, que es para, básicamente tiene 2 funciones. El primero es la de proteger el laminado. El laminado es, digamos, es la aplicación de fibra de vidrio y de resina. Se protege con Shelco, que es la capa exterior, la que uno ve, porque el Shelco tiene filtros UV que lo protege del rayo del sol, soporta químicos, ácidos, soporta el agua. O sea, todo lo que nosotros fabricamos va a llevar Shelco de alguna manera. Y además el Shelco copia, tiene molín de acero, así que es capaz de copiar hasta el brillo de una matriz. De manera tal que si esta está lustrada de espejo y yo hago una copia, la réplica cuando la desmolde va a tener la misma textura y brillo que tenía la matriz. Además, el Shelco, al venir en colores, yo puedo sacar una pieza pintada ya de fábrica sin ser pintura, forma parte de la pieza el color. Entonces, repitiendo, tenemos cristal, artesanías, náutica, aplicaciones hídricas, todo lo demás, carrocera. Y además el Shelco, que el Shelco se utiliza combinado con la náutica, con la carrocera, para fabricar plásticos en PRFB, que es plástico reforzado en fibra de vidrio. Y es la capa visual que nosotros vemos. Una pileta es ese color celeste de las piletas, y en las embarcaciones es el color blanco del casco, que suele ser Shelco. Todas las resinas poliéster, estas 4 que le mencioné y todas las que no le mencioné, necesitan de 2 componentes para polimerizar. Polimerizar es el proceso químico por el cual la resina cambia de estado líquido a sólido. Es el sinónimo de fraguar del cemento, por ejemplo. Necesita acelerador y necesita catalizador. La resina se compra por peso, por kilo. Pueden comprar 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, 200 kilos o por barril. Pero nosotros vamos a agregarle estos aditivos según su volumen, porque se facilita mucho el trabajo. Cuando uno compra 1 kilo de resina, por suponer algo, decimos que 1 kilo es 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, y por tanto hacemos el cálculo en función de eso. El acelerador es violeta, es sal de cobalto o octuato de cobalto, y se acelera al 2% del volumen en invierno y el 1% en verano. Esto es a grandes rasgos un promedio de casi todos los fabricantes. Es decir, compramos 1 kilo de resina, tenemos 1000 centímetros cúbicos de resina. 1 litro, tenemos 1000 centímetros cúbicos de resina. El 2% de 1000 centímetros cúbicos son 20 centímetros cúbicos. Agarramos una jeringa, absorbemos acelerador los 20 centímetros, se lo agregamos a la resina y la mezclamos bien. Acá está prohibido el chorrímetro, poquímetro, ojímetro, olvídense de eso. Si quieren hacer trabajos buenos en fibra de vidrio, eso no existe. Ahora bien, quedaría la resina solamente agregarle el catalizador, pero antes que agregarle el catalizador habría que diluir la resina, porque cuando se compra en estado puro es como una especie de miel y es muy difícil de laminar con esa viscosidad tan elevada. Hay que bajar la viscosidad, y la manera de diluir la resina es con monómero de estireno. Se diluye al 20% del volumen, de 0 a 20, dependiendo de lo que a ustedes les guste el punto de trabajo, como máximo el 20%. Es decir, que ahora tendremos que agarrar 200 centímetros cúbicos de monómero y agregarle a esa resina que ya está acelerada. Se mezcla bien y ya queda la resina preparada, lista para usar. De esa manera se puede guardar unos 3 meses.
El otro componente que falta es el catalizador. Es transparente, es ácido, quema en contacto con la piel, al igual que quemaría un thinner, por ejemplo, o un aguarrás. Así que basta lavarse con agua y jabón o usar guantes de látex, pero igual los guantes de látex se arruinan, se arrugan, se rompen todo el tiempo con el trabajo del laminado del PRFB. Así que es algo completamente normal. El catalizador se lo conoce con el nombre de MEC y viene de las siglas de peróxido de metilacetona. Este producto se dosifica según la temperatura ambiente del día. Vale decir, para días fríos se cataliza al 2%, para días templados se cataliza al 1% y si hace mucho calor se cataliza al 0,5% como muy bajo, ¿sí? Como el mínimo que se le puede poner a la resina. Esto nos daría un tiempo de gelado de unos 5 minutos, ¿sí? Nunca vamos a catalizar el kilo de resina completo, en este caso el kilo 200, porque no nos da tiempo al principio. Vamos a ir preparando pequeñas cantidades. Vamos a suponer que vamos a arrancar con 100 centímetros cúbicos de resina. Se agarra el kilo 200 de resina, ya tenemos preparado, se mide en 100 centímetros cúbicos y vamos a suponer que hoy estoy de remera, hoy es un día templado, vamos a catalizar al 1%. El 1% de 100 centímetros cúbicos es 1 centímetro cúbico, así que otra vez agarro la jeringa, absorbo 1 centímetro cúbico, se lo agrego a la resina, lo mezclo 30-40 segundos y ya tengo la resina lista para usar. Tengo 5 minutos antes de que gele. Importante, la jeringa que usamos para el acelerador no es la que podemos usar para el catalizador. Jamás se mezcla acelerador y catalizador. Si se mezclan los dos componentes, la reacción química que se produce es tan exotérmica, es tan violenta que si ocurre en contacto con materiales combustibles como madera, papel o cartón, se prende fuego. Así que jamás mezclar esos dos componentes. Siempre respetar el orden. Se acelera, se diluye y por último se cataliza. Ahora bien, ya sabemos qué es la resina poliéster, cuáles son sus tipos y qué auxiliares necesita para poder polimerizar o en este caso solidificar. Lo que nos faltaría ver es qué hace cada componente de la resina y el porqué de estas proporciones, por qué hay que subirla y bajarla. Esta explicación que yo le voy a dar de lo que es la resina es una explicación muy básica, muy tonta, pero viene muy bien a los fines prácticos de entender qué es lo que hace cada componente. Después, si ustedes quieren de manera privada, por mensaje, podemos profundizar en lo que es la resina a nivel químico, pero ya es una profundización para alguien que ya está trabajando con la resina. Por lo pronto, para entenderlo fácil, vamos a decir que la resina es por decirlo de una manera muy sencilla, un montón de químicos que están en estado líquido y que dentro tiene una reacción química que está dormida o aletargada. Cuando yo le pongo el catalizador a la resina, lo que hago es activar, despertar esa reacción química. Esa reacción química tiene por finalidad polimerizar la resina, es decir, pasarla de estado líquido a sólido. Lo va a hacer en 5 minutos, 5 horas o 5 días, dependiendo del acelerador. El acelerador va a acelerar el proceso de polimerizado, pero no lo inicia. Quien lo inicia es el catalizador. Por eso los proveedores venden resina preacelerada de fábrica, pero jamás precatalizada. Importante esto, ¿sí? El acelerador acelera el proceso polimerizado y el catalizador es el que la activa, ¿sí? Ahora bien, esa reacción química tiene otra particularidad, es exotérmica, o sea que libera calor. Ustedes van a notar que la resina pasa de líquido a gel y entre el gelado y el solidificado de la resina van a notar que la resina empieza a levantar temperatura y se puede llegar a estar muy caliente. Ahora bien, ese pico exotérmico hay que controlarlo. Si eso ocurre en un día frío, el aire frío, al estar en contacto con la resina, absorbe parte de ese calor, parte de esa energía, haciendo que el proceso de polimerizado tarde mucho más tiempo. Esto es perjudicial para la resina porque un proceso de polimerizado lento absorbe mucha humedad en ese proceso y la humedad es el enemigo de la resina. ¿Qué tengo que hacer entonces para compensar ese polimerizado lento por pérdida de temperatura, por un clima frío? Y bueno, ponerle más catalizador. ¿Cuánto más le puedo poner? Y como máximo el 2% vimos. Adicionalmente también se puede acelerar al 2%, que es lo máximo que podemos acelerar. Por el contrario, en un día de calor, el pico exotérmico puede ser muy elevado, haciendo que seque muy rápido. Y si seca muy rápido, se contrae la resina demasiado, se puede deformar el laminado, se puede quemar la resina, craquelar, se puede soldar a la matriz. Hay un montón de problemas que ocurren con la resina, además que no nos da nada de tiempo de trabajar. Entonces, para eso, importantísimo, hay que bajar el catalizador, porque ese pico exotérmico es muy elevado. Bueno, ¿hasta cuánto se lo puedo bajar? Y como máximo hasta el 0,5. ¿Sí? De manera tal que a mayor temperatura, menor cantidad de catalizador y acelerador. Y a menor temperatura, mayor cantidad de acelerador y catalizador. Es una proporción inversa.
Es muy importante esto, entender qué es lo que hace cada componente en la resina, ¿sí? Acelerador acelera el proceso polimerizado, el catalizador es quien lo inicia y uno sube y baja las proporciones de este según la temperatura ambiente del día por los motivos que recién les expliqué. De manera tal que importantísimo entender qué es cada concepto, qué es cada cosa, respetar mucho las proporciones, hay que medir todo, la jeringa del catalizador es para el catalizador, la jeringa del acelerador es para el acelerador, jamás se mezcla acelerador y catalizador juntos a la vez, es peligroso. Y bueno, podría hablar de otro auxiliar más, en este caso que sería la acetona. Existen muchos más auxiliares, hoy vamos a llegar hasta la acetona. La acetona sirve para limpiar pinceles, rodillos, ropa, mano, todo lo que manchemos con resina. En su defecto no consiguen acetona, bueno, será un thinner de muy buena calidad. También sirve, no es lo mejor, pero bueno, en caso de que no se encuentre, no queda otra. Importante, tanto el catalizador como la acetona son precursores de la cocaína, con lo cual su venta está vedada. Hay que estar registrado en el Cedronar para comprar estos componentes. Hoy en día en el mercado, en las químicas y en las casas que venden insumos para PRFB, se vende como máximo 1 litro por persona. En muchos lugares piden DNI, un recibo a su nombre. Tienen que entender que esto es así porque bueno, hay gente que le da usos incorrectos a estos productos químicos. Así que no se extrañen si algún día van a comprar catalizador o acetona y no se los quieren vender o se los venden en muy pequeñas cantidades y además les exigen una serie de documentos o de datos que después cuando uno se hace ya del cliente del comercio ya dejan de pedirlos, pero igual sigue la venta en poca cantidad. Para el catalizador no hay ningún problema que le vendan a uno 1 litro, porque con 1 litro de catalizador, estamos hablando del 0,5 al 2% o al 1 o al 2, es una cantidad enorme de catalizador. Muchos kilos se pueden catalizar con 1 litro de catalizador, de MEC. Ahora, con 1 litro de acetona no hacemos nada, así que pueden agarrar ese mismo litro de, si consiguen 1 litro de acetona, lo mezclan con otro litro de alcohol que hay en el baño de la casa de uno, ¿sí? 1 litro de alcohol, 1 litro de acetona y con eso diluyen la acetona y les rinde un poco más, ¿sí? Eventualmente si no, no queda otra que un thinner de buena calidad. Bueno, espero que les haya servido este video, que es importantísimo que para trabajar con seguridad respeten estas normas de medir todo en las proporciones que corresponde, sobre todo si quieren hacer algo más que hobby, si quieren producir a escala y replicar y siempre obtener el mismo producto. Bueno, para eso hay que medir las cosas, ¿sí? Sobre todo si el día de mañana tienen un problema con los insumos, lo primero que les van a preguntar sus proveedores es a cuánto catalizaron, a cuánto aceleraron. Si ustedes le dicen un chorro, un poco, ya está, perdieron la garantía de lo que ustedes están, de los materiales con los que están trabajando. Importantísimo esto. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen a disposición tanto el video como mi página, que es Foros de Fibra de Vidrio, la pueden encontrar en Facebook, ¿sí? Es facebook.com/foros de fibra de vidrio. Allí también puedo responder de manera un poco más extensa, ya que Facebook, YouTube me deja muy poquito espacio para poder responder preguntas. Que tengan buen día. Bueno, muy importante. Hablamos de los porcentajes del acelerador y del catalizador. Y hicimos una consideración, dijimos que 1 kilo de resina es 1 litro y que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Esto lo hacemos a los fines prácticos de trabajar con la resina. En realidad la resina es más densa que el agua, por lo tanto 1 kilo de resina no mide 1 litro de resina. No es igual, hay una diferencia, pero como estamos hablando del 0,5, 1 o 2%, el error que se comete al decir 1 kilo, 1 litro es despreciable. Hasta 10 kilos de resina tienen casi 10 litros de resina, en realidad son 9 litros y tanto. Ya a partir de mayores cantidades ya la relación 1 kilo, 1 litro ya es muy distinta, ya empiezan a haber muchas diferencias, con lo cual ahí habrá que medir el volumen. Por lo pronto, para pocas cantidades, estamos hablando de 1 kilo, 5 kilos, hasta 10 kilos de resina podemos decir 1 kilo litro. Ya después, en mayores cantidades, el error ya es más grande y ya no lo podemos dejar de considerar. Hay que medir como corresponde el volumen de esa resina. Así que importantísimo esto, ¿sí? Pocas cantidades, nos tomamos el atributo de decir que 1 kilo es 1 litro, aunque sea un error, no importa. El error que se comete es algo es decimal, son decimales que ni siquiera se pueden medir, así que no nos hacemos mucho problema. Posterior a esto, cuando ustedes trabajen
ojalá tengan la suerte de comprar mucha cantidad de resina y comprar de barriles, bueno, en un barril seguramente tengan que hacer las cuentas bien por volumen, porque el barril pesa 200 kilos, pero un barril de resina tiene un volumen de 220 litros, así que hay una diferencia de casi 20 litros. Ahí sí habría que considerar bien los números, pero para estas pocas cantidades lo hacemos todo más sencillo.